Bueno, buenos días. Vamos a comenzar a hablar sobre enfermedad respiratoria en bovinos. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, básicamente las enfermedades respiratorias pues, son una de las principales causas de pérdidas económicas en las ganaderías, tanto leche, carne como doble propósito. Vemos que básicamente, por ejemplo, los problemas de los terneros, decíamos que se resumen principalmente en problemas de tipo digestivo y respiratorios, lo que llamamos un síndrome neumoentérico, ¿verdad? Y es una de las principales patologías que vemos en la mayoría de las ganaderías. Pero también, por ejemplo, en animales adultos podemos tener, sobre todo que son manejados en sistemas muy intensivos, podemos tener alta mortalidad debido a problemas de mangemia hemolítica, causando, por ejemplo, septicemia, o pastelera multósida, causando septicemia hemorrágica. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco cuáles son todas esas etiologías de este problema de tipo respiratorio. Y primero, bueno, recordar algunas cosas importantes. ¿Dónde están ubicados los problemas respiratorios en los terneros? Básicamente los vamos a ver sobre todo entre la primera y tercera semana de vida. O sea, en el primer mes de vida, allí están ubicados los problemas de bronconeumonía, combinaciones de neumonía por virus, pero no, o enfermedades respiratorias por virus, y neumonía por mangemia hemolítica. Y también, bueno, más o menos hasta los 3 meses, pues los virus respiratorios pueden estar actuando allí causando problemas. Entonces, vamos a ver la clasificación de esas etiologías. En primer lugar, tenemos las etiologías de tipo virales. Y hay 4, perdón, que son los más importantes, que hemos mencionado en otras oportunidades, como es el caso de rinotraqueitis infecciosa bovina para influenza tipo 3, diarrea viral bovina y virus respiratorio sincicial bovino. Pero hay muchos otros virus que pueden estar también involucrados en este problema. Y como segunda patología, los micoplasmas, que son bacterias muy pequeñas, que también son capaces de producir problemas respiratorios y otros problemas como tipo reproductivo, articular, nervioso, etc. Bacterias, la más importante de todas es mangemia hemolítica, anteriormente llamada pastelera hemolítica, y la pastelera multósida. Esas son las más importantes, porque sobre todo la mangemia hemolítica es la causante de lo que es la neumonía enzootica. Pero tenemos otras bacterias como Haemophilus, Arcanobacterium, Colis, Streptococcus, Mycobacterium, Fusobacterium, entre otros. Parásitos, hemos visto 2 importantes, Dictyocaulus y Strongyloides, y larvas de cualquier parásito gastrointestinal que puedan hacer también vías, digamos, de tipo respiratoria. Y 2 enfermedades muy importantes que son de otra etiología, como son la trombosis de la vena cava caudal, que se mencionó cuando hablamos de los problemas de acidosis ruminal, pero dijimos que podían haber trombos, que pueden viajar por la vena cava, algunos producir accesos hepáticos y también producir accesos pulmonares, y eso es lo que se llama la enfermedad de la vena cava caudal. Y la neumonía intersticial atípica, que también la mencionamos cuando hablamos de los problemas de dictocaulosis, pero que puede ser debida a muchas otras causas, entre ellas virus respiratorio sincicial y también algunos hongos, algunos pastos, etc. Bueno, entonces tenemos que, lo vamos a ver sobre todo en animales jóvenes, hasta máximo más o menos hasta los 5 meses de edad, o sea, alrededor del destete, puede ser más o menos, en todo tipo de ganaderías, con una morbilidad que puede llegar a ser alta y una mortalidad pues que generalmente no es muy alta, porque si no hay mucha complicación de tipo bacteriano. La mayoría de estos problemas son básicamente producidos por virus y generalmente causan problemas en vías respiratorias altas, ¿verdad? Pero sin llegar a causar mayores problemas. Cuando esto se combina con bacterias como mangemia hemolítica, entonces ahí sí vamos a tener una mortalidad alta. ¿Cuáles son los factores, digamos, predisponentes? Bueno, aquí podemos hablar los 3 factores típicos de la tríada epidemiológica. Dentro de algunos factores ambientales incluye todo lo que es manejo, hacinamientos, ventilación, altas temperaturas o bajas temperaturas, humedad alta, excesos de acumulación de heces, orina, o sea, amonio,
Y dentro de las factores relacionados con el animal, tiene que ver todo lo relacionado con su inmunidad. Entre ellas tenemos cosas como consumo de calostro, cantidad y calidad, nutrición, inmunidad, situaciones de estrés, ¿verdad? Y dentro del tercer elemento de la tríada serían los agentes etiológicos, o sea, la presencia de esos agentes etiológicos allí, virus, bacterias, todo lo que hemos mencionado, que cuando se conjugan con estos otros factores, pues hay una falla de eliminación de estos agentes y por lo tanto el sistema inmune no puede responder adecuadamente y se instaura la enfermedad. Dos cosas importantes en cuanto a la respuesta inmune de estos patógenos, tenemos que tomar en cuenta el tipo de microorganismo. Tenemos microorganismos extracelulares y microorganismos intracelulares. Básicamente los virus son de tipo intracelulares. Algunos, la mayoría son intracitoplasmáticos, pero algunos también necesitan todos utilizar el ADN de la célula para replicarse. Esa es característica de los virus. Vamos a ver que se requiere algún tipo de respuesta inmune específica para poder eliminar o controlar los virus. Y hay una respuesta de tipo extracelular, sobre todo para las bacterias extracelulares, y también los virus tienen su fase extracelular. Se requiere otro tipo de respuesta inmune en estos casos. Y tomar en cuenta pues, de que existen tipos de toxinas. Algunas bacterias producen exotoxinas. Vamos a ver una muy importante, es la leucotoxina producida por Mannheimia hemolítica, pero también el lipopolisacárido producido por las bacterias gram negativas, como es el caso de Mannheimia hemolítica, y Pasteurella multocida. Ya hemos hablado un poco de esto, lo que es ese lipopolisacárido, ¿verdad? Que lo contienen las bacterias gram negativas, entre ellas Mannheimia hemolítica, y que es capaz de inducir cuadros de septicemia, o sea, cuando está a nivel de torrente sanguíneo puede producir cuadros de endotoxemia y eso puede conllevar a un shock endotóxico. Y dependiendo del tipo de microorganismo, pues son importantes los dos tipos de respuesta inmune. Respuesta humoral dada por anticuerpos y linfocitos Th2, respuesta celular dada por linfocitos Th1, citotóxicos y células fagocíticas como macrófagos y monocitos. Entonces, repasando rápidamente, una inmunidad humoral viene dada básicamente por la mediación de linfocitos T, CD4, básicamente de tipo Th2, que son los que van a actuar sobre los linfocitos B en los centros linfoides para que estos maduren a plasmocitos y comiencen a producir anticuerpos. O sea que la inmunidad humoral viene dada por anticuerpos y es efectiva para el caso de los microorganismos extracelulares y las toxinas. Entonces, para una bacteria y la toxina bacteriana, pues la inmunidad humoral funciona bien. Para el caso de los virus, se requiere inmunidad celular, pero también la inmunidad humoral actúa en esos momentos en el que el virus también es extracelular. Entonces decíamos, por ejemplo, algo muy importante que ocurre en el caso de la Mannheimia hemolítica, y es que la neumonía producida por Mannheimia hemolítica es una neumonía que es debida principalmente a la respuesta inmune. Vamos a ver que las neumonías principalmente son debidas a la misma respuesta inmune del animal. En el caso de Mannheimia, por ejemplo, hay, por ejemplo, la producción de dos sustancias importantes. Una, la interleuquina 8, que produce una quimiotaxis, una atracción importante de polimorfos nucleares al sitio de infección. Y la otra es la leucotoxina, que ya mencionamos, que produce la Mannheimia. ¿Qué sucede? Cuando la Mannheimia está en el pulmón, produce atracción de gran cantidad de polimorfos nucleares y la leucotoxina hace que estos polimorfos nucleares actúen en forma desordenada. O sea, es una respuesta exagerada inmunológica, lo que hace que haya entonces lo que se llama una bronconeumonía fibrinopurulenta. Esa es la lesión característica en el pulmón, en el caso de la pasteurellosis neumónica, ¿ok? Una bronconeumonía fibrinopurulenta debido a una respuesta exagerada
inmunológica dada por los polimorfos nucleares que actúan en forma desordenada y comienzan a descargar sus enzimas en el tejido y producir esa lesión a nivel del tejido. En el caso de los virus, la respuesta es principalmente de tipo celular. Entonces tenemos una respuesta que va mediada por los mismos macrófagos a través de interleuquina 1, 6 y 12, con mediación de células T, pero en este caso TH1, y T de tipo citotóxicos o CD8 positivo. Estas TH1 además producen gran cantidad de interferón gamma, que es una sustancia importante en la respuesta celular, aparte de estas otras interleuquinas. Entonces, bueno, al final las células citotóxicas, incluyendo células NK, que son células natural killer, van a producir muerte celular, ¿verdad? O sea, ellas matan, digamos, las células con los virus en su interior, y por lo tanto la misma respuesta inmune es la que hace que entonces haya la sintomatología. Si esto ocurre en el tracto respiratorio alto, pues entonces habrá sintomatología de rinitis, laringitis, traqueitis, pero si esto ocurre en el pulmón, entonces puede haber una neumonía de tipo intersticial. Entonces, esa respuesta inmune celular de los virus básicamente está dada por estas dos vías, ¿no? Vía TH1 y T citotóxicas con una activación importante de macrófagos y una destrucción de células por linfocitos T citotóxicos. Y esto es un poco lo que sucede también en el pulmón. Puede haber, cuando estos virus actúan en el pulmón, puede haber una respuesta también exagerada de células T y de macrófagos en el pulmón, produciendo entonces una neumonía intersticial, que se caracteriza ya la lesión no es intraalveolar, con predominio de polimorfos nucleares y neumonía fibrinosa o purulenta, sino que la reacción es intersticial, con perialveolitis, bronquiolitis y pleuritis y una extensión difusa. Es más o menos todos los virus hacen esto, unas neumonías intersticiales bastante severas, sobre todo lo vemos en bovinos producidos por el virus respiratorio sincicial bovino y para la influenza tipo 3, pero en cualquier caso cualquier virus lo puede producir. Y es más o menos lo mismo que sucede con estos virus que estamos ahora con el coronavirus, con este nuevo coronavirus, donde tenemos una respuesta entonces exagerada, una respuesta inmune celular exagerada a nivel pulmonar con un aumento de macrófagos y linfocitos T citotóxicos que causan entonces estas neumonías intersticiales. Es lo que se llaman también estos patrones que se ven a nivel pulmonar, son principalmente esos, son neumonías intersticiales. Entonces, en cualquier caso, tanto patógenos extracelulares como intracelulares, lo primero es que ellos deben atravesar ciertas barreras, y hay unas barreras innatas, como es el caso de las vías respiratorias superiores que inhiben el ingreso de estas partículas, los mismos cilios, la mucosa ciliada, digamos las secreciones de la mucosa bronquial y de las vías respiratorias superiores, pero cuando ya las partículas son muy pequeñas, o cuando logran llegar al pulmón, entonces ya la última barrera de defensa serían los macrófagos alveolares y los mecanismos humorales que incluyen interleuquinas, interferón gamma, factor de nucleosis tumoral, polimorfos nucleares, ¿verdad? Pero también macrófagos, por supuesto. Y dentro de la inmunidad adaptativa, entonces tenemos las inmunoglobulinas de tipo IgM y IgG. Dentro de las respuestas celulares, entonces tenemos inmunidad innata dada por células NK, que son CD8 positivo, pero también interleuquina 12, interferón gamma, e inmunidad adaptativa principalmente dada por células CD8 citotóxicas específicas y macrófagos activados, como ya lo mencionamos. Bueno, entonces todo esto va a producir una serie de signos clínicos en los animales, que van a incluir, por ejemplo, primero, depresión, pérdida de apetito, alteraciones de respiración, posición agachada de la cabeza o de las orejas en un primer momento, sobre todo lo vemos en terneros, pero luego de la cabeza, y posición muchas veces con el cuello estirado, con dificultad respiratoria.
aumento de temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, descargas nasales de diferentes tipos, descargas oculares, porque casi siempre, sobre todo estos virus, producen también conjuntivitis, entonces vamos a ver secreción nasal, pero también secreción ocular. Presencia de tos, que en un principio es seca, pero luego se hace productiva. Y luego la presencia de estertores o estridores a nivel laríngeo y traqueal, y luego a nivel pulmonar. Pero también ya en fases finales, cuando ya existe una consolidación pulmonar, entonces vamos a ver una matidez a nivel pulmonar. Volviendo a donde estábamos, tenemos varios tipos de secreciones que van desde secreciones, que hay varios signos clínicos, pero que van desde una secreción serosa, que es la que generalmente producen los virus, a una secreción que se va haciendo seromucosa, mucosa, hasta mucopurulenta, que ya es bacteriana, o netamente purulenta. Igualmente ocular, vemos los mismos cambios, y también vemos alteraciones de la posición de las orejas, caída de las orejas y caída de la cabeza por efecto de la depresión. Al final, cuando nosotros hacemos la evaluación clínica, cuando hacemos el examen clínico, tenemos que tener un diagnóstico clínico que debe especificar exactamente hasta dónde llega la lesión. Entonces debemos especificar si estamos hablando de una rinitis, laringitis, rinolaringitis, traqueitis, laringotraqueitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonía, bronconeumonía o pleuroneumonía. Sería desde la más sencilla hasta la parte más alta, hasta la parte más baja y más complicada. Bien, entonces comenzaremos a ver algunas de estas patologías. Hay una terminología que agrupa un grupo importante de enfermedades, que es lo que se llama la neumonía en zoótico de los terneros, y que incluye virus, micoplasmas y bacterias. Ya hablamos de esos 4 virus: IBR para influenza tipo 3, virus respiratorio sincicial y diarrea viral bovina, micoplasma y mangemia hemolítica o pasteurella hemolítica o Haemophilus somnus. Es, como ya dijimos, característica en terneros más o menos alrededor de los 3 meses de edad hasta los 5 meses de edad. En todo tipo de ganaderías, la morbilidad puede ser alta, la mortalidad variable. Hablemos de cada uno de ellos. El virus respiratorio sincicial bovino es un virus de la familia Paramyxoviridae y es capaz de producir en forma primaria neumonía en terneros. ¿Qué sucede? Todos estos virus, como ya dijimos, básicamente lo que producen es un problema de vías respiratorias altas, es decir, rinitis, laringitis o traqueitis. No pasa de ahí. Y que luego se pueden complicar con neumonías bacterianas, pero también algunos virus tienen capacidad de producir neumonía en forma primaria. Es el caso del virus respiratorio sincicial bovino. Esta enfermedad se ve también en niños. O sea, el virus respiratorio sincicial humano también tiene esa característica, puede producir una neumonía muy parecida a la del COVID-19, las neumonías por coronavirus. Y básicamente, pues, como dijimos, se replican en el tracto respiratorio superior, producen también conjuntivitis, pero en algunos casos pueden producir bronquitis, bronquiolitis, colapso alveolar, y algo muy interesante que se ve a nivel de la patología, sabemos una neumonía intersticial, como ya dijimos, porque hay una respuesta inmune celular aumentada y la presencia de células gigantes multinucleadas sinciciales, eso es lo que se llaman células sinciciales o sincitiales. Son macrófagos multinucleados, precisamente porque hay una respuesta celular exagerada. Y lo vemos entonces tanto en esta enfermedad como en la parainfluenza tipo 3, que también es un virus muy parecido. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo podemos hacer por hisopados nasales o lavados broncoalveolares, pero podemos hacer también inmunohistoquímica, inmunofluorescencias o serologías. Y la lesión que vamos a ver es cuando este virus produce alteraciones vías respiratorias altas, pues no es mucho el problema que causa, pero cuando producen neumonía, las neumonías suelen ser bastante graves, muy rápidas, no dan tiempo de hacer un tratamiento, y generalmente pues lo que vamos a conseguir los terneros muertos, y vamos a ver entonces
en el pulmón una neumonía difusa que no es el patrón característico de mangemia hemolítica, o sea, no es en las porciones anteriores del pulmón, más bien tiende a ser hacia la parte diafragmática, hacia los lóbulos diafragmáticos en forma difusa, producen una neumonía difusa que principalmente es interlobular y intersticial, y donde vamos a ver, si lo vemos en un micro, pudiésemos conseguir este tipo de células macrófagos multinucleados y una célula exagerada, una respuesta exagerada de linfocitos. Entonces vemos muchos linfocitos, macrófagos y monocitos atacando sobre todo al espacio intersticial y células sincitiales. No hay ningún tratamiento para este tipo de virus, es simplemente el tratamiento soportivo, fluidoterapias, en algunos casos uno puede también trabajar, si uno va a hacer el tratamiento y uno sospecha que es un problema de estos virales porque ha habido otros antecedentes anteriores, uno pudiera trabajar con corticoides, ¿verdad? Para disminuir la respuesta celular aumentada y con antibióticos. Pero generalmente, repito, estos no permiten hacer mucho tratamiento. Generalmente lo que debemos hacer aquí es más prevención con estas vacunas polivalentes virales, pues simplemente podemos controlar esta enfermedad y un buen manejo de los terneros al nacer, un buen consumo de calostro, etc. Para influenza tipo 3, muy parecido al virus respiratorio sincicial, y pues ha estado presente, están presentes los dos en el país en diferentes tipos de ganaderías, causando también cuadros respiratorios, aunque tienden a ser más leves que el virus respiratorio sincicial, pero con las mismas características. Son capaces de producir también neumonías intersticiales, hiperplasia bronquial, bronquiectasia y presencia de células gigantes multinucleadas sincitiales. Entonces, aquí están, por ejemplo, los micros, ¿verdad? Células multinucleadas, cuerpos de inclusión intracitoplasmático. Tenemos las dos formas, igual que el virus respiratorio sincicial, una forma leve en vías respiratorias altas y las formas graves con neumonía viral de tipo intersticial y bronquiectasia. Y estos casos, cualquiera de los dos virus, al igual que sucede con estos, como el coronavirus también, este tipo de neumonías tienden a producir también lesiones pleurales. Entonces, se tienden a complicar también con pleuritis. Entonces, son neumonías intersticiales y pleuroneumonía. Y por eso es que producen esa dificultad respiratoria tan severa y son muy difíciles de tratar. Igualmente el diagnóstico lo podemos hacer por aislamiento, inmunohistoquímica, serología, no hay tratamiento y el control se hace por vacunas y manejo de los animales desde el nacimiento. Virus de diarrea viral bovina, ya lo mencionamos en otra clase anterior y allí pues hablamos de todas las formas de manifestación de este virus, que es muy inmunosupresor, que puede producir lesiones en placas de Peyer, cuadros respiratorios, cuadros digestivos, con lesiones erosivas del tracto digestivo y enfermedades de tipo nervioso. Casos de micoplasma tenemos, por ejemplo, Mycoplasma bovis dispari micoides y ureaplasma, que es de la misma familia. Todos ellos son pocos estudiados porque son difíciles de diagnosticar. O sea, para hacer el cultivo es muy difícil y prácticamente la única manera de hacerlo es con PCR. Y producen no solamente cuadros respiratorios, sino poliartritis, formas genitales, con vulvovaginitis, muerte embrionaria, infección en los toros, están también metidos en los cuadros de mastitis. Pero a nivel respiratorio, los micoplasmas hacen algo muy parecido a los virus también. Producen también una neumonía intersticial. Por eso vemos aquí, por ejemplo, este engrosamiento de los septos bronquiales y que en interlobares también. Es muy característico pues, de los micoplasmas y los virus, con infiltración linfocitaria perivascular y peribronquial y pleuroneumonía. De hecho, hay una enfermedad que se llama la pleuroneumonía contagiosa, es producida por Mycoplasma micoides. Y muchos de ellos pues, se pueden complicar con mangemia o pastorela. Podemos hacer diagnóstico por
cultivo con hisopados o lavados bronquialveolares o serología. Y el tratamiento también es difícil, igual que los virus, pero con la diferencia de que el caso de micoplasma, los micoplasmas son sensibles a tetraciclinas y tiamulina. Entonces pudiéramos usar estos antibióticos en esta enfermedad. Dentro de los antibióticos de uso respiratorio, este sería el único caso en el que podemos recomendar una tetraciclina. No es el antibiótico de primera elección para cuadros respiratorios, como ya lo vamos a ver cuando hablemos de mangemia, pero el caso de micoplasma sí. Hemófilos, el Haemophilus sonus produce muchas formas de presentación. Dentro de ellas hay formas de laringitis, neumonía, pero también artritis, onfalitis, conjuntivitis, está metido en problemas de aborto también, y hay una enfermedad que se llama la meningoencefalitis tromboembólica que causa también problemas nerviosos, ¿verdad? Esto es lesión respiratoria por hemófilos, pero también estas lesiones a nivel encefálico de infartos producidas por la presencia de trombos que pueden viajar hasta el encéfalo y producir entonces estas encefalitis tromboembólicas. Hay una enfermedad que se llama la neumonía intersticial atípica, la mencionamos en el caso de dictiocaulosis, pero básicamente es un cuadro de hipersensibilidad tipo 3, producido por dictiocaulos, por larvas de dictiocaulos, pero también virus respiratorios sincicial bovinos y algunas esporas de hongos, y también algunos pastos. Esta enfermedad produce básicamente un edema con enfisema pulmonar agudo y produce alta mortalidad. En el caso de los pastos, por ejemplo, se ha visto que algunas pasturas nuevas tienen alto contenido de triptófano, el cual es transformado en 3-metilindol en el rumen, y este 3-metilindol, cuando viaja por vía sanguínea hacia el pulmón, produce necrosis de neumocitos tipo 1 y estimula un cuadro, digamos, de hipersensibilidad, lo que se llama una hipersensibilidad alérgica o tipo 3, que es lo que causa ese edema con enfisema pulmonar agudo, neumonía intersticial, parecida a la de los virus, y al final una muerte violenta. Que vamos a ver en una neumonía intersticial atípica, unos pulmones muy aumentados de tamaño, con una consistencia que se dice que es como de goma cuando se corta. Básicamente la vemos muy difusa, sobre todo en los lóbulos diafragmáticos, gran cantidad de líquidos, de edema, pero también enfisema y formación de membranas hialinas. No hay ningún tratamiento, solo preventivo, prevención y tratamiento soportivo. Pasteurellosis es la principal patología respiratoria en bovinos y básicamente entonces tenemos la mangemia hemolítica tipo A1, es el serotipo principal causante de neumonía en terneros, y lo que se llama la enfermedad del fiebre de embarque, que es una septicemia en animales adultos. Y la Pasteurella multósida, causante no solamente de bronconeumonía, sino también de una enfermedad que se llama septicemia hemorrágica, que como su nombre lo dice, pues produce también cuadros es una septicemia bastante hiperaguda. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir normalmente en el animal? Ya lo explicamos, digamos, la patogenia. Generalmente lo que ocurre aquí es una interacción entre virus y bacterias. Los virus actúan primero causando alteraciones en el tracto respiratorio alto y luego le abren el paso a la mangemia, que ella se va a ubicar entonces en las porciones anteriores del pulmón, y allí vamos a tener entonces gran producción de la interleuquina 8 con quimiotaxis de polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares producen una respuesta exagerada por efecto de la leucotoxina, y al final tenemos una bronconeumonía fibrinosa compactada. Entonces, esto va pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Y al final tenemos lo que se llama una fase de hepatización, donde hay una consolidación pulmonar. Básicamente, pues allí ya no hay aire, eso queda completamente compactado y eso produce un cuadro respiratorio severo. Y además de eso, el lipopolisacárido de la mangemia es capaz de producir también
o sea, estar en el torrente sanguíneo y producir un cuadro de coagulopatía intravascular diseminada y de una endotoxemia. Pero tenemos la forma neumónica característica, o sea, el cuadro respiratorio típico de terneros con neumonía por mangemia. Se caracteriza por fiebre, depresión, disnea, secreción nasal que puede ser mucopurulenta, todo fácilmente producible por el reflejo de tos, y vamos a conseguir entonces ruidos respiratorios crepitantes, que son ruidos de tipo estertores en las porciones anteriores del pulmón y también en la laringe y la tráquea. En casos de hepatización pulmonar vamos a conseguir entonces a la percusión matidez pulmonar, y en caso de que haya una pleuritis, que es una complicación, también podemos conseguir roce pleural si al principio las pleuritis suelen ser secas, entonces ahí lo que hay es un roce de las dos capas de la pleura, y posteriormente cuando se hacen productivas conseguimos ruidos de chapoteo cuando se oculta el plano pulmonar. Entonces tenemos estas secreciones, ¿verdad? En animales, secreciones que se hacen mucosas o mucopurulentas, al principio producidas por virus, solamente en vías respiratorias altas, pero luego ya afectando también el pulmón. Y tenemos dos enfermedades que son hiperagudas, que están descritas, que son lo que se llama la fiebre del embarque y la septicemia hemorrágica. La fiebre del embarque recibe ese nombre porque es una enfermedad que se puede observar incluso en animales adultos, no es específicamente de terneros, lo vemos en animales sobre todo cuando son sometidos a un estrés de transporte. Estos animales que son, por ejemplo, destetados y llevados de un sitio a otro, y de pronto cuando llegan al sitio hay una alta mortalidad de animales, hacemos la necropsia y conseguimos entonces una lesión característica de bronconeumonía fibrinosa por mangemia. Entonces es producida por mangemia, pero no da la sintomatología respiratoria, sino que produce un cuadro septicémico. Y la septicemia hemorrágica, muy parecida también, puede ocurrir en animales de cualquier edad, en cualquier momento, no está asociada con ningún estrés de transporte, y se caracteriza pues simplemente con un cuadro de mortalidad aguda o hiperaguda. Cuando hacemos las necropsias conseguimos entonces petequias submucosas, hemorragias y edema inflamatorio en diferentes órganos también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por hisopados y lavados bronquiolvulares. Podemos hacer entonces la biotipificación a nivel bacteriano. Podemos hacer mediciones de fibrinógeno plasmático, que está aumentado en estos casos, porque recordemos que es una bronconeumonía fibrinopurulenta, o sea, vamos a tener un fibrinógeno plasmático activado muy alto y además una alta proporción de polimorfos nucleares en sangre. Y en el caso de septicemias hemorrágicas, pues vamos a ver ya lesiones histopatológicas características de septicemia. Desde el punto de vista anatomopatológico, entonces la lesión característica de mangemia es una neumonía fibrinosa con formas de hepatización, sobre todo en las porciones anteroventrales del pulmón. O sea, siempre la vamos a tener ubicada en los lóbulos anteriores y apical y en las porciones anteriores y ventrales de los lóbulos diafragmáticos. Ese es el patrón característico de mangemia hemolítica. Y en algunos casos se pueden complicar, por ejemplo, con bacterias como Arcanobacterium pyogenes. Entonces tenemos, por ejemplo, accesos pulmonares, o se pueden complicar con pleuritis fibrinosa y pericarditis fibrinosa. Este es el patrón característico pulmonar de mangemia. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, en los lóbulos anteriores están totalmente compactados, ya en fase de hepatización, ¿ok? Y toda esta porción siempre en la región anteroventral. Este es el corte, totalmente compactado, aquí no hay aire, básicamente. Hay una reacción inflamatoria fuerte, que cuando lo vemos al microscopio vemos que principalmente hay una gran cantidad de polimorfos nucleares y gran cantidad de fibrina. También en corderos pues puede producir esta neumonía fibrinosa. Las formas septicémicas dan estas lesiones características de hemorragias subendocárdicas
y lesiones hemorrágicas en diferentes órganos. Debemos hacer diagnósticos diferenciales con todas las formas de neumonía exóticas por virus y micoplasmas, con neumonías intersticiales atípicas, por ejemplo, ya las mencionamos. Hacer diagnósticos diferenciales entre fiebres en Barca y septicemia hemorrágica, neumonías por hemófilos, neumonías intersticiales, neumonías verminosas por dictiocaulos, y también dos enfermedades que mencionamos al principio, que son la neumonía por trombosis de la vena cava y neumonías por aspiración y accesos pulmonares. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Bueno, aquí lo más importante, por supuesto, es la antibiótico-terapia. Perdón. Aquí tenemos una lista larga de antibióticos, digamos, los más importantes de estos que se usan como primera opción en los problemas respiratorios en terneros son los siguientes. Uno de ellos es el florfenicol. Al 30%, a razón de 20 miligramos por kilo, podemos usar en dosis cada 24 horas o dosis cada 48 horas. Ese es uno de los más usados que tiene mejor efectividad. Luego tenemos las cefalosporinas de tipo ceftiofur o cefquinona, que vienen al 4 o al 2.5%, a razón de 1 miligramo por kilo intramuscular cada 24 horas. Tendríamos quizás en un tercer punto, ¿verdad?, las enrofloxacinas, que también son bastante efectivas contra los problemas de tipo digestivo. Por eso, como muchas veces estos problemas respiratorios se combinan con problemas digestivos, entonces las enrofloxacinas funcionan bien. Y también la sulfatilmetopin, que la mencionamos en los problemas de tipo de diarreas de terneros. Y ya como últimas opciones, podríamos trabajar con las penicilinas, amoxicilinas, también la gentamicina, digamos, después de la enrofloxacina, la gentamicina. Recuerden que esto es un germen gram negativo. Estas gentamicinas también funcionan muy bien a esa dosis, 6 miligramos por kilo. Y ya luego sí, las penicilinas, amoxicilinas, tilocinas, que se han usado mucho, y tiamulina, que también las mencionamos en el caso de micoplasma. Y en el caso de micoplasma, sí, como última opción, tenemos las tetraciclinas. Y siempre debe ir acompañada de una terapia de sostén. Casi siempre requieren fluidoterapia, antiinflamatorios preferiblemente no esteroidales, ahí tenemos varios, flunixin, meglumine, fenilbutazona, piroxicam. Podemos usar estimulantes cardiorrespiratorios, como caso de aminofilina, que es de uso humano, pero también la atropina, que es de uso veterinario. Es una atropina inyectable al 2%, se usa 0.6 miligramos por kilo. Y broncodilatadores, como el caso de la bromexina, que existe también en forma inyectable, se usa a razón de 0.6 a 0.8 miligramos por kilo, y también existe en forma oral. Generalmente los tratamientos no funcionan bien casi siempre cuando ya las neumonías son muy avanzadas y están ya en fase de consolidación. También cuando hay complicaciones virales, por supuesto aquí no funcionan los antibióticos. Si es una neumonía viral intersticial, por supuesto aquí no va a funcionar los antibióticos. Entonces estas complicaciones suelen ser bastante difíciles de tratar. También cuando hay pleuritis, cuando hay accesos pulmonares por arcanobacterium, cuando utilizamos las dosis incorrectas, cuando la mangemia también es resistente a los antibióticos, todo eso pues hace de que los tratamientos no sean muy efectivos, y es bastante común que esto ocurra en muchas ganaderías. No da tiempo, cuando tenemos ya estas neumonías instauradas, pues no da tiempo de hacer tratamiento, por lo cual lo más importante es el control. Y volvemos a las medidas básicas de control de terneros, desde el nacimiento: cura de ombligo, calostro, alojamientos adecuados, un buen destete sin estrés, transportes adecuados, todo eso, ¿verdad? Y tratar los casos clínicos y eliminar los casos ya de bronconeumonía severas, porque suelen ser más bien fuentes de contaminación para otros animales. Y finalmente tenemos las vacunas. Y las vacunas, hay vacunas polivalentes virales, ya las hemos mencionado, pero también hay vacunas específicas para mangemia hemolítica. Estas vacunas actualmente de mangemia hemolítica vienen con leucotoxoide. Estas son las vacunas más efectivas actualmente para el tratamiento de estos problemas. Entonces, en las fincas donde existen estas patologías, pues debemos usar
una vacuna polivalente viral combinada con mangemia molíctica más leucotoxoide. Esa sería la recomendación principal. Bueno, y eso es todo. Entonces, bueno, muchas gracias.